Buenas tardes con todos y todas. Muchas gracias por estar presentes esta tarde y darse un poco de tiempo para participar de esta clase abierta o en inglés Open Class para conversar sobre algo que nosotros en la Universidad Católica, específicamente en las facultades de Comunicación y Medicina, estamos proponiendo lanzar, más bien dicho ya, una maestría de comunicación para la salud. Y nosotros queremos esta noche tener una charla con uno de nuestros docentes de la maestría en la materia de semiótica para la salud. Y antes de hablarles de la maestría, pues quiero contarles quién es Néstor. Néstor es un estudiante de comunicación nuestro, ahora es magíster en comunicación con énfasis en investigación, graduado en la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, licenciado en comunicación con énfasis en periodismo, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, doctorando en antropología y comunicación en la Universidad de Rovira Virgilia en España, docente universitario en las áreas de investigación social, diseño de proyectos, documentación, escritura académica y narrativa, semiótica y producción editorial. También Néstor es investigador junior con experiencia en diseño, asesoría y evaluación de proyectos de investigación social y diseño curricular. Tiene una amplia experiencia como editor, como funcionario, periodista, traductor, coordinador editorial y evaluador. Entonces, nosotros estamos súper contentos de que Néstor nos acompañe ahora en esta charla y esperamos que surjan muchas interrogantes, muchas preguntas para poder un poco dilucidar este tema apasionante para los comunicadores, pero que en la realidad todos, no necesariamente los graduados en comunicación, lo usamos en nuestro diario vivir, en nuestra cotidianidad, utilizamos esos signos para interactuar. Quisiera conversarles un poquito antes de darle ya la palabra a nuestro expositor, a Néstor, contarles sobre esta maestría de comunicación para la salud que nosotros estamos promoviendo como una maestría virtual, una maestría profesionalizante de 1 año. Y la idea de esta maestría tiene un enfoque interdisciplinario. Eso es lo llamativo porque se conjugan dos disciplinas muy importantes, dos campos dentro académicos que se aplican tranquilamente en el tema cotidiano, que es la comunicación y la salud. Por eso tiene este enfoque interdisciplinario. Promover también lo que quiere la maestría a través de las distintas asignaturas que nosotros estamos planteando, es que quienes se inscriban, que está dirigido a profesionales de la salud en general, no solo médicos, sino todos los profesionales administrativos que están vinculados en la salud y, ¿por qué no, los comunicadores también que tienen una experiencia de un tiempo, hablemos de unos 2 años, dentro de la salud, que seguro este trabajo académico que se va a hacer dentro de la maestría va a ayudar mucho. Lo que queremos es que con este proceso de aprendizaje se pueda promover el cambio de conductas individuales y colectivas del sistema y de los actores de la salud, también que puedan adquirir técnicas para que exista una comunicación efectiva, no solo en el ámbito interpersonal, ¿no?, entre familiares, personas cercanas, sino también con los usuarios con los que están siempre relacionados los actores de la salud, una comunicación efectiva de carácter masiva, que significa cómo un profesional de la salud puede generar estos discursos, estos lenguajes ante los medios de comunicación, para que estos mensajes sean sumamente claros, directos y puedan ser entendidos por todos las personas usuarias de los discursos, que somos todos.
Y no hablemos solo de los medios de comunicación masivos que hasta hace poco tenían ese éxito, como la radio, la televisión y la prensa, sino también hablamos ya de las nuevas, ya no tan nuevas, de las nuevas tendencias de comunicación que son a través de las redes sociales, a través de la comunicación digital. Y luego también está proponiéndose dentro de la maestría es hacer un trabajo de comunicación efectiva de carácter organizacional en diferentes escenarios del campo de la salud mediante la utilización de aplicaciones tecnológicas, las nuevas, todas las que el común y corriente de las personas utiliza, pero que los profesionales que siguen esta maestría van a saber cómo generar esa narrativa para un aplicativo u otro que ayude a producir estos contenidos comunicativos en salud de acuerdo a los contextos y las audiencias a las que se dirige, ¿no? Siempre basados en principios éticos, inclusivos y participativos. Eso es lo que les puedo contar sobre nuestra maestría y para eso yo quiero ya dar paso a nuestro ponente, a Néstor Polo, quien nos va a contar sobre este tema muy interesante. Es como un abreboca de una de las asignaturas que tiene la maestría, que es semiótica para la salud. Néstor, bienvenido, buenas tardes y te escuchamos. Buenas tardes, Jimena, muchas gracias por la invitación. Pues, gracias a la Universidad Católica por la invitación. Realmente me alegra muchísimo estar acá, compartir, pues finalmente es mi alma mater. Y pues, como para complementar y arrancar por ahí, un poco algunas de las ideas que mencionaba Jimena en esta introducción que hizo. Claro, estamos hablando, a ver, la charla se llama, inicialmente habla sobre semiótica de la salud, ¿no es cierto? Y yo lo que les puedo explicar un poco, como ese abrebocas, que es lo que queremos hacer el día de hoy, es, primero, ¿qué es la semiótica? ¿No? Y la semiótica es un estudio básicamente sobre los signos, sobre los sentidos, y en última instancia podríamos hablar sobre la interpretación cómo se crea sentido a través de los mensajes, a nivel simbólico y, por supuesto, a nivel comunicativo. Yo les pensaría, y esta es un poco la intención de esta charla, es hacer una cuestión sumamente introductoria, porque las ramificaciones de lo que tiene la semiótica es muy amplia. Sea que nosotros nos dediquemos a la comunicación de la ciencia o de la salud, podríamos tener muchas implicaciones por distintas ramas. Este semestre pasado estuve trabajando también en esto, inclusive con estudiantes de medicina de pregrado, y veíamos algunas falencias, ¿no? De medicina, de enfermería también, ahora que lo recuerdo. Y veíamos un poco cómo a nivel comunicativo necesitamos ganar herramientas. Entonces, en términos generales, podríamos decir que la semiótica es una herramienta que nos sirve a mejorar nuestras comunicaciones efectivamente a nivel simbólico. Y va un poco por ahí. Y como decía Jimena, tiene aplicaciones a muchas ramas. Por supuesto, estamos hablando de los medios masivos de comunicación tradicionales, las esferas digitales de comunicación también están atravesadas por el símbolo, porque finalmente, y también la comunicación interpersonal, como mencionaba Jimena, tanto en ámbitos personales como en ámbitos profesionales. Y la cuestión aquí es que, pues comunicar, estamos comunicando todo el tiempo. Y lo que tenemos que entender es que cuando comunicamos, estamos creando símbolos, estamos creando ideas en la cabeza de quien nos está escuchando. ¿Okay? Y eso es lo que tiene que ver con la semiótica. Ahora, lo que me pidió Jimena, y esto es lo que voy a hacer el día de hoy, es una charla corta, como decía Jimena, es un abrebocas. Voy a tratar de que sea lo más didáctica posible, hablar sobre una dimensión muy específica de la semiótica, más orientada a algo muy pragmático, algo muy práctico en relación a la comunicación interpersonal, por ejemplo, con los pacientes. ¿Ok? Y esta charla, por eso la he titulado Comunicación Empática, porque va por ahí un poco la cuestión. Y lo que les voy a pedir es que para que sea más agradable y no sea una charla magistral hablando yo media hora, pues me gustaría escucharlos. A las personas que están aquí, les pido, por favor, tengan sus micrófonos listos. Puede ser, no necesitan encender su cámara, yo les puedo hacer preguntas. Simplemente abran el micrófono, participen. Así va a ser la charla muchísimo más agradable, ¿ok? Entonces, básicamente, les decía, esta charla le he llamado un poco comunicación empática o básicamente cómo podemos utilizar la comunicación para
trabajar la relación con los pacientes, ¿okay? Desde lo simbólico. Entonces, les quiero plantear una pregunta de partida y con una cuestión que al inicio no parecería estar tan relacionada con la comunicación, pero tiene mucho que ver. Y es, ¿qué entendemos por empatía? A ver, les voy a preguntar, ¿quién quiere? ¿Qué entiende por empatía? ¿Qué podemos entender por empatía? No sé quién quiera. Puede ser, si no quieren abrir el micrófono, también pueden participar a través del chat, si les parece, no hay ningún problema. Entonces, ¿qué entendemos por empatía? Es la pregunta. ¿O qué sería una comunicación empática? ¿Qué se les ocurre? No sé, puedo votar nombres también, sin ningún problema. A ver, ¿qué puede ser una comunicación empática? ¿O qué puede ser la empatía? No sé, a ver, Juan Fernando, si me escucha. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí, te escucho muy bien, Juan Fernando. Perfecto. Bueno, considero mucho que la empatía viene de una cualidad de que un profesional de la salud debe tener esa capacidad de poder ser en el lugar del usuario, del paciente, tener esa capacidad de poder comunicar y acompañarlo durante su proceso de intervención con su enfermedad. Ok. Se estaba oyendo un poco entrecortado, pero lo que le pude entender a Juan Fernando es una cualidad, decía, para ponerse en los zapatos del paciente, poder entender el punto de vista del paciente, algo así, ¿verdad? Ok, ¿quién más? ¿Quién más podría decirme? ¿Qué es una comunicación empática? ¿Qué es la empatía? Para empezar. Una cualidad, dice aquí Juan Fernando. ¿Qué más puede hacer, Nicole? Puede ser también que en este caso, que como profesional de la salud, tú te comuniques con tu paciente de la manera en la que a nosotros nos gustaría ser tratados. Ok. ¿Cómo me gustaría ser tratado? Podríamos hablar también de respeto, ¿no es cierto? Y sí, está muy atravesado por la empatía. Ok. ¿Quién más? ¿Qué más puede ser? Les hago otra pregunta también. ¿Qué entendemos por sensibilidad? ¿Qué es ser sensible? También. No sé, ¿qué opinan? A ver, Giovanni. Buenas tardes. Creo que sensible sería de tener ese sentimiento, ¿no? Bueno, valorar el sentimiento de las otras personas también y ser más comunicativo, creo yo. Ok, valorar el sentimiento del otro, ser más comunicativo. Va por ahí la cuestión. La pregunta es cómo también, ¿no es cierto? ¿Qué más? ¿Qué más puede ser la sensibilidad? Una persona más, no sé, William. ¿Sí? O Carlos Andrés. ¿Qué es ser sensible? A ver, Jimena, ¿qué es ser sensible? Bueno, para mí es exacto eso, ponerse en los zapatos del otro y experimentar desde los contextos de estas otras personas lo que ellos sienten, lo que ellos viven, ¿no? Es como mirarnos entre iguales para poder generar esa comunicación. Ok. Entonces es ponernos en los zapatos del otro, vernos como iguales, etcétera. A ver, justamente lo que quiero es que pensemos esto, ¿no? Porque hablamos de empatía. Hace un rato Juan Fernando decía que era una actitud, que era una cualidad, perdón, etcétera. Y un poco lo que quiero es pensar al final de esta charla simplemente es pensar a la empatía y a la sensibilidad también como herramientas comunicativas. Y no herramientas comunicativas además que podemos desarrollar con la práctica también y con cuestiones muy puntuales. Entonces, a ver, les quiero pasar un video corto, dura más o menos un fragmento, una escena de una serie que me gusta mucho,
que se llama Pose. ¿Ok? Solamente vamos a ver un video. Lo que quiero es que vean la situación, el diálogo, el contexto comunicativo. ¿Ok? Para darles un poco de contexto, en este primer capítulo de esta serie hay una mujer que llega a estamos hablando en 1988 más o menos, es una mujer que entra a un consultorio a enterarse que tiene VIH. En el 88, se imaginarán, era un contexto muy complejo. Lo que quiero es que se fijen solamente en el contexto y cómo se da el diálogo comunicativo. Ok, voy a compartir pantalla. Por favor, me confirman si es que pueden escuchar mi pantalla. Por favor. Voy a reproducir el video. ¿Listo? Denme un segundo, solo voy a minimizar esto. Blanca. ¿Me confirman si se escucha, por favor? Sí se escucha. Perfecto. ¿Y qué dice? Vamos, no me tenga en suspenso. Ya dígame la verdad. Blanca, las pruebas confirman que tienes VIH. De acuerdo, gracias. Aguarda, tengo más información para ti. Néstor, una consulta, tal vez está saliendo algún video porque está la pantalla en negro. Estos son Se los oye servicios que bajito el actualmente diálogo. están disponibles. ¿Sí? Pero ¿Nadie más la puede? no se ¿Pasa ve por la luz? imagen. No se ve la imagen. ¿No se ve la imagen? ¿Nadie más la ve? No. ¿No? A ver, voy a compartir. Qué pena. No se ve. Déjenme un segundo. A ver, perdón. Entonces déjenme repetir el video, perdón. Solo voy a repetirla al inicio de la escena. ¿Listo? Qué pena. Vamos a empezar de nuevo. Ahí sí. Por favor, ¿me confirman? ¿Se puede ver la imagen de mi pantalla? ¿O no todavía? No. No todavía. Se ve solo la pantalla en negro Ya sé. y el audio se escucha un poco bajito. Ya Más sé. bien si vamos por las diapositivas. Tal vez sí. Voy a hacer el último intento y si no, empezamos con la charla. A ver. ¿Ahí? ¿Se puede ver ya la imagen? No. No, ¿No? no se ve. No. No. Me da permiso. Bueno, no hay problema. A ver, voy a compartir mis diapositivas más bien. Y ¿me confirman si las pueden ver? Sí, eso sí se ve. ¿Sí se ve? Sí. Ay, ¿por qué no se vería el video? A ver, voy a compartir. Listo. Perfecto. A ver, estamos hablando de comunicación empática. ¿Ok? Entonces, la cuestión aquí es saber cómo comunicarse. Decía Castañeda Hernández, una cosa es saber comunicarse y otra cosa es saber de comunicación. ¿Ok? Y digamos que la diferencia está un poco en el matiz, pero implica básicamente estar muy conscientes sobre la forma como nosotros estamos comunicando. ¿Ok? Y entender que cuando nosotros estamos comunicando, y esto aplica básicamente a cualquier campo, ¿ok? Sea la salud, como les decía, el campo científico, el campo artístico, el campo político, etcétera, pues nosotros estamos haciendo un proceso que es mucho más complicado que lo que muchas veces se entiende por comunicación, que es la transmisión de información. ¿Ok? No, nosotros estamos haciendo algo mucho más elaborado, porque nosotros estamos comunicando dentro de una cultura, básicamente. Y cuando estamos hablando dentro de una cultura, estamos hablando de un entramado de historias, de símbolos, de mensajes que han articulado la manera como nosotros entendemos la realidad. Pero no solamente cómo la entendemos a nivel cognitivo, pero también cómo la sentimos. ¿Ok? Entonces eso es muy importante entenderlo porque queremos pensar que en el diálogo terapéutico, digamos, se está creando un mundo. Se significa, se expresa. ¿Qué implica esto? Significa que cuando estamos hablando con
un paciente, no estamos únicamente, no estamos dándole únicamente una información, ¿ok? En la escena que lastimosamente no pudimos ver muy bien en ese momento, llega el personaje, habla con la médico le informa que tiene, le informa sobre su diagnóstico, pero el rostro de la mujer, de la médico en este caso, es sumamente parco, es como muy, está inmune un poco a las reacciones que tiene el paciente. Y lo que quiero es que pensemos en eso, que cuando nosotros estamos estableciendo este tipo de comunicación, la forma como nos movemos, la forma como los gestos que hacemos y también los gestos que percibimos en nuestro paciente, también tienen mucho que ver con la manera como va a recibir esa noticia, pero también va más allá. Y la cuestión es que no es solamente que va a recibir un pedazo de información, sino que dependiendo del caso, ese pedazo de información va a alterar su percepción sobre la realidad misma. Porque una persona, por ejemplo, en el caso de este fragmento de este video que quería mostrarles, esta persona no va a ser, no solamente está recibiendo un fragmento de información sobre un diagnóstico médico, es más que información. Su percepción sobre sí misma, sobre su mundo, sobre cómo debe actuar en su mundo, va a cambiar a partir de eso. Entonces, el momento de la comunicación, cuando se está haciendo y se está estableciendo esta relación, es sumamente importante. Porque, de nuevo, alrededor del cuerpo hemos creado una serie de símbolos muy grandes. El cuerpo, en nuestro caso, refleja también una historia cultural. Les ponía, por ejemplo, sobre el clítoris. Por ejemplo, esto es un órgano sobre el cual se han generado una gran cantidad de relatos sobre el placer, sobre la sexualidad femenina, pero que estos relatos además tienen unas consecuencias a nivel cultural bien interesantes. Por ejemplo, hay culturas africanas donde se extirpa como una forma de dominación hacia el cuerpo de la mujer, ¿no es cierto? Y esto es por ponerles un ejemplo muy sencillo, pero piensa en la gran cantidad de simbolismos que construimos alrededor de nuestros cuerpos, o inclusive de formas de comunicación que generamos en las que el cuerpo también está atravesado y que las utilizamos de forma muy cotidiana, pero que tienen un simbolismo. Se me sube la sangre a la cabeza, se me riega la bilis, se me heló la sangre, se me salta el corazón. Pensemos estas metáforas. Y estas metáforas comunican y hablan mucho sobre nuestros estados emocionales, sobre la ira, sobre el miedo. Entonces, pensemos que, aunque a veces los damos sentados y a veces parecería que hay como una separación entre, no sé, los campos más retóricos como la comunicación y otros campos más de ciencias exactas, digamos como la medicina, la enfermería, etcétera, pues ahí están atravesados también. Hay unas relaciones y muchas veces estas relaciones se dan justamente por esta cuestión de lo simbólico. Entonces, pensando en la relación con el paciente, háganse esta pregunta, porque también un poco a eso es a lo que va enfocada no solamente la materia, pero también la maestría. Y es, ¿tiene usted problemas para comunicarse con sus pacientes o con las personas con las que interactúa desde su profesión? Y si las tiene, pensemos que hay una serie de dificultades. ¿Qué tipo de dificultades son las que nos atraviesan? Una, la movilidad del contexto. ¿Qué implica esto? A ver, de nuevo, estamos en contextos sumamente cambiantes, ¿no es cierto? Sumamente, tanto espacial como temporalmente. Todo el tiempo la forma como comunicamos está cambiando. De una generación a otra puede haber cambios impresionantes en términos de comunicación. Y entender esos contextos muchas veces es la principal dificultad que tenemos para poder entender y evaluar la forma como comunicamos y adaptar nuestras comunicaciones. Porque necesitamos entender, además, las formas de interacción en las que estamos entrando todo el tiempo. ¿Okay? No es lo mismo comunicarme con una persona que sea mi par, por ejemplo, alguien que ha tenido el mismo tipo de formación que yo tengo, a una persona que venga de un campo completamente distinto. Y además de eso, en el caso de las ciencias médicas, por ejemplo, y las ciencias de la salud, pasan atravesadas también por un discurso científico. Ustedes, en su formación, muy probablemente pasaron por una formación de aprender un cierto discurso y un lenguaje técnico científico de sus campos de estudio. ¿Okay? Y eso está bien, pero el problema es que tenemos a veces dificultad o nos metemos tanto en esos discursos que se nos dificulta poder llevar nuestros mensajes y adecuarlos a otros tipos de contextos.
Entonces, lo que tenemos que entender es en este caso la comunicación también como las formas particulares en las que nos relacionamos con los otros, ¿ok? En las que utilizamos elementos como nuestro cuerpo, como les decía, como también la forma como hablamos del registro lingüístico, por ejemplo. ¿Qué es el registro lingüístico? Es esta diversidad en la que nosotros hablamos y que está atravesado por distintos elementos. Por ejemplo, lo geográfico, no sé. No sé, quien quiera. ¿Me podría ayudar a alguien a leer estas preguntas que están como en estos cuadros de colores? Solamente los que dicen ejemplos. ¿Quién quiere? Como les decía, es para ser un poco más dinámico. Bien, yo leo. Por favor. Edison. Sí. Gracias, Edison. ¿Qué significa la palabra tomar en distintos lugares? Ok. Ahí hay una variación geográfica. ¿Qué puede significar? Otros contextos. No sé, la palabra tomar. Puede ser ingerir licor, Ok. puede ser ingerir cualquier bebida Ok. y también se habla de tomar la presión. Por ejemplo. Entonces, tomar medidas de manera general, Ujú. tomar decisiones. Tomar En fin, decisiones. se presta para múltiples significados. Correcto. Y depende mucho del contexto. Y esa palabra puede ser frecuente o no muy frecuente dependiendo también del país en el que usted se encuentra, por ejemplo. En el segundo ejemplo, por ejemplo. ¿Cuál es más sencilla de comprender? ¿Patología o enfermedad? De hecho, es enfermedad. ¿Y por qué sería eso? Porque patología se asocia más bien, dependiendo de las profesiones, dependiendo de una serie de contextos, algo como defectuoso, algo medio ligado a delincuencia, medio ligado a locura, en fin, que podría ir por ahí. Entre el personal de salud, lo que estaría es inmediatamente vinculado a autopsia, a cosas por ahí, el informe del patólogo, en fin. Hay también varios significados. Hasta esos dos ejemplos quiero leer, Edison. Gracias. Entonces, también, exactamente, quiero pensar que en el lenguaje hay una multiplicidad de significaciones que creamos cuando hablamos, cuando comunicamos. ¿De qué depende? En muchos casos también. No es que la una esté correcta y la otra incorrecta en este caso. No, depende del uso también. Y el uso, en última instancia, es el que genera también esa significación. El uso es el que hace que, por ejemplo, enfermedad sea mucho más sencilla de comprender. No por algo inherente en la palabra, sino porque es el uso cotidiano que le damos el que hace que, por ejemplo, la gente lo entienda de manera mucho más sencilla. ¿Okay? Entonces, quiero que pensemos en esas cuestiones. El lenguaje no es una cuestión aislada. El lenguaje es una entidad que existe y se desarrolla en una cultura, en una sociedad, y que a partir de eso construye formas de significación también. ¿Ok? Y no solamente cuando hablamos, pero también nuestras conductas generan este tipo de interpretaciones. ¿Ok? Nosotros estamos interpretando al otro todo el tiempo. ¿Ok? Ustedes me están viendo y me están escuchando y me están interpretando también. ¿Ok? Y eso es interesante porque en la medida que somos conscientes sobre esto, también podemos tomar control sobre nuestras comunicaciones. Pensamos sobre forma y contenido. Pensemos que no importa solamente lo que digo, pero también cómo lo digo, tomando en cuenta estos distintos elementos que están acá. ¿Okay? Y esto puede ser sumamente estratégico también, porque la comunicación es una herramienta que nos permite estrechar vínculos, pero también nos permite, en la medida que somos más conscientes sobre estas formas de comunicación,
nos permite modificarlas, tomar acciones y a partir de eso también modificar la manera como un paciente va a entender un determinado mensaje. ¿Okay? Porque cuando nosotros estamos comunicando, estamos adoptando también roles. Esos roles son conductas que en principio parecería una especie de actuación, o al menos a eso sonaría, pero no lo es tanto en realidad. Lo que estamos es adoptando una serie de roles sobre los que elaboramos rutinas a lo largo de nuestro quehacer profesional. Cuando yo estoy dando clases, adopto un rol, adopto una conducta, adopto una forma de expresarme, de hablar, de comunicarme, de mover mi cuerpo, de forma muy consciente. Modifico elementos como el tono, la forma como hablo. Veo la variación de las palabras, por ejemplo. ¿Ok? Y considero una cosa que es muy importante, que en la comunicación no solamente, de nuevo, influye lo racional, porque es más que mera información. Influye también lo emotivo. Y lo emotivo se construye a través de relaciones interpersonales, se construye a través del contexto y se construye a partir de cómo yo modulo mi mensaje para generar determinadas significaciones o, digamos, simbologías en la persona que me está escuchando. Pensando en una teoría clásica como de la lingüística, la teoría de los actos del habla de John Austin, ¿qué es un acto del habla? ¿Qué es lo que proponía Austin? Austin decía, a ver, cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos comunicando, estamos haciendo más que transmitir información. Estamos realizando un acto. Y este acto tiene consecuencias en quien nos escucha. Pensemos en un acto tan sencillo como hacer una promesa. Cuando yo hago una promesa a alguien, eso es un acto. Porque en el momento en el que yo les hago una promesa y ustedes me escuchan, ustedes van a modificar su conducta. Si yo les prometo llegar a una determinada hora, ustedes van a modificar su conducta para llegar a determinada hora y tratar de ser puntuales a mi encuentro. Y van a generar una tensión. Y si yo no cumplo con mi promesa, ¿ok? Entonces ustedes se van a sentir defraudados. Es decir, lo que estamos definiendo acá es que al hablar nosotros estamos asumiendo roles, estamos asumiendo formas y posiciones de interacción. Y nuestros actos, ¿ok? De nuevo, son más que simplemente información. De alguna manera son compromisos que establecemos y acciones que establecemos con quienes nos escuchan. Porque la comunicación, de nuevo, no es solamente transmitir información. Cuando yo hablo con un paciente, no estoy únicamente dándole un diagnóstico, estoy estableciendo un compromiso. Y dependiendo si hay la posibilidad de bidireccionalidad, es decir, de que me responda el mensaje que le estoy dando, ¿ok? Se va a generar un tipo de relación ahí. Se van a generar roles, se va a generar un tipo de confianza, efectivamente. Se va a generar una dinámica comunicativa. ¿Y cómo genero yo esta dinámica? ¿Cómo la adecuo? Pues tengo muchos recursos para hacer esto. Recursos verbales, por supuesto, ¿ok? Palabras, frases que yo puedo decir. Y otros no verbales. Nuestros signos corporales, cómo me siento, cómo me presento, mi expresión facial, todas esas cuestiones influyen. ¿Ok? Si estoy utilizando un lenguaje muy técnico o estoy bajándome a un lenguaje un poco más general. Es decir, cuando yo estoy estableciendo un acto de habla, ¿ok? Lo que estoy transmitiendo es una idea. Y la forma como yo transmito esa idea va a generar distintos tipos de reacciones en quien me está escuchando. Quiero que saques la basura. Un acto de habla asertivo. Entonces, yo le estoy diciendo, no es exactamente una orden, pero casi que lo es, ¿cierto? ¿Puede sacar la basura? Ok, ¿qué estoy haciendo acá? Primero te estoy preguntando, ¿ok? Y en la pregunta yo ya estoy estableciendo un rapport, una forma de que tú también, inclusive puedas negarte, ¿ok? Pero esa pequeña cortesía genera un compromiso en quien me escucha. Saca la basura, por favor. Es muy directo, ¿ok? Esto funciona, pero también depende del contexto. Si mis padres me lo dicen, puede funcionar.
Si alguien que está como en una jerarquía social, porque en las comunicaciones también se toma en cuenta esto, igual o superior me lo dice, funciona. Pero si alguien que en una interacción específica está en una jerarquía inferior, esta puede ser un desastre de comunicación. ¿Quieres sacar la basura? ¿Ok? Sí, puede ser una forma de cortesía, pero también da lugar a la duda. ¿Ok? Y eso puede generar situaciones de confusión también. No somos muy directos para hablar. Y la gente en la sierra tendemos a hacer mucho así, ¿no es cierto? Y eso genera problemas en muchas situaciones. Estoy poniéndoles un ejemplo muy sencillo, pero quiero que pensemos cómo nosotros elaboramos nuestros mensajes tiene este tipo de consecuencias. Entonces, para generar una interacción participativa, es decir, que haya una interacción mucho más dinámica con las personas con las que estamos hablando, tenemos que tomar en cuenta distintas cuestiones, como la cantidad de palabras que utilizamos, la calidad también, si somos precisos con lo que decimos o no lo somos. ¿Ok? ¿Qué tipo de relación es la que tenemos con la persona con la que estamos hablando? ¿Me conoce previamente? ¿No me conoce previamente? El modo en el que lo hago. ¿Soy cordial y soy amable o soy directivo? ¿Okay? Porque todo eso va a tomarse en cuenta. Por ejemplo, en la relación con el paciente, hay distintos tipos de voces que también comenzamos a manejar. La médica, que tiene que ver mucho con el diagnóstico, con la mera información. ¿Ok? Y está bien, porque ustedes son sus expertos en sus campos de estudio en ese sentido. Ahí yo no les puedo enseñar nada. Ustedes son expertos en ese contenido. Pero cuando nosotros estamos hablando con pacientes, tener una voz un poco más pedagógica, si se quiere, más empática, tiene que ver mucho con la capacidad que tengo para, por ejemplo, responder a preguntas rápidamente. A veces, inclusive a preguntas que no se verbalizan. Es decir, que yo tenga la capacidad de ver a mi paciente y ver si está afligido o está tomando el diagnóstico que le estoy dando de manera, digamos, sin mayor inquietud. ¿Okay? Si es que veo que mi paciente puede ser que tenga dudas sobre lo que le estoy explicando o no. ¿Okay? Y eso deviene de justamente, y regreso a la pregunta que les planteé al inicio, ¿qué es empatía? ¿Qué es sensibilidad? A ver, Juan Fernando decía al inicio, la empatía es una cualidad. Yo les diría que la empatía no es exactamente una cualidad. A ver, primero, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad, dice Paul Watzlawick, es una forma de percepción para leer signos no verbales. De nuevo, cuando nosotros estamos comunicando, más o menos el 70% de lo que nosotros comunicamos no está atravesado por lo que decimos, sino por nuestras otras señales corporales que emanamos, como el movimiento corporal, los gestos, etc. La sensibilidad, aprender a ser sensible, implica aprender a reconocer gestos. ¿Ok? Esto suena como a series, a lo Lie to Me, como estas series de detectores de mentiras faciales, pero funciona así en realidad, porque sí existe. Es decir, implica el aprender a leer de signos no verbales. Por ejemplo, si mi paciente comienza a ver hacia un lado, es probable que no me esté prestando mucha atención. Si mi paciente comienza a mover los dedos de forma errática o a mover la pierna hacia arriba y para abajo, puede ser que esté expresando ansiedad, ¿ok? Si la persona con la que estoy conversando puede ser inclusive un colega mío, ¿ok? Dentro de su espacio laboral, que comience, por ejemplo, a tener la mirada perdida por otros sitios, es posible que esté perdiendo su atención. ¿Okay? Generar sensibilidad, ser sensibles, implica básicamente que yo aprenda a leer esas señales. ¿Okay? Y esto quiero que lo pensemos porque, claro, a veces decimos, en comunicaciones personales muy cotidianas, decimos, es que eres poco sensible. Y es como que fuera una afrenta a la emoción del otro. Pero lo que pasa es que también implica, es porque ahí hay una falla de comunicación. Porque cuando no nos damos cuenta de esas pequeñas señales
que todo el mundo está mandando todo el tiempo, ¿ok? Se rompe la comunicación, porque pensamos que de pronto no tenemos la atención del otro. Y si se rompe esa sensibilidad, se rompe la empatía. La empatía no es exactamente, Juan Fernando, una cualidad. La empatía es una actitud. ¿Qué significa eso? Significa que es algo que yo puedo generar de manera consciente. No es un sentimiento, no es una cualidad, es una actitud que implica que yo hago un esfuerzo, efectivamente, como decían ustedes, de ponerme en los zapatos del otro, de sintonizarme con un estado afectivo del otro. Pero, ¿qué implica eso? Implica que por un momento, cuando yo voy a dar mi comunicación, soy muy consciente de que no la estoy dando para mí, la estoy dando para esa otra persona. Y me pongo a pensar, ¿qué es lo que esa otra persona podría estar pensando en ese momento? ¿Okay? Trato de sintonizarme con el estado afectivo. Y esto también implica aprender a leer señales rápidamente. De nuevo, el cuerpo comunica. Si yo me muevo de determinada manera, si me siento de determinada manera, si estoy hablando de determinada manera, si comienzo a hablar mucho más rápido o mucho más despacio, todo eso está comunicando, todo eso es interpretable. ¿Ok? Como les decía, aquí hay varias cuestiones que podemos establecer, tanto a nivel verbal como no verbal. A nivel verbal, por ejemplo, la pregunta de tú o usted, ¿cómo lo utilizo? El tú puede funcionar efectivamente con personas cercanas, ¿ok? Pero también hay que tener cuidado de no ser demasiado condescendientes, ¿ok? Es decir, cuando uno tutea a alguien, está tratando de establecer una relación de confianza, ¿ok? Que sea recíproco, estamos tratando de establecer una cierta horizontalidad. Pero también hay que pensar en qué momentos necesito establecer esa horizontalidad con el otro y en qué momentos no. El usted, en cambio, también puede generar una horizontalidad en cierta medida en la que pero coloca una distancia siempre. El usted coloca una distancia frente al otro. Me está diciendo, yo lo estoy tratando a usted con respeto. Ok. No te estoy tuteando, te estoy tratando con respeto. Ok. Pero también implica una distancia. No les puedo decir que el tú es mejor para ser más empático y el usted no. No, depende mucho del contexto, depende mucho de la situación, depende mucho de que yo aprenda a leer esas señales justamente, de que vea que si la persona con la que estoy hablando se siente cómoda o incómoda cuando está hablando conmigo, por ejemplo, cuando le tuteo o no le tuteo. Hay gente que se molesta. Pero lo ideal es generar una mezcla de elementos, ¿ok? Tutear o utilizar el usted. Se puede utilizar como formas de cortesía, pero hay otras cuestiones que podemos utilizar. Una sonrisa. Puede ser muy sencillo, pero a veces no estamos sonriendo. Y uno piensa, bueno, es que, ¿cómo puedo estar sonriendo si estoy cansado, tanto tiempo en el consultorio, en el hospital? Por supuesto, pero pensemos que es una señal también. Entonces, de pronto puedo comenzar a administrar mi sonrisa también. Puedo utilizarla como un elemento que me va a generar, me va a ayudar a generar esa empatía. Utilizar brazos abiertos. Tal vez un roce, el tacto, en un momento específico de la comunicación. No hay una fórmula específica para eso. Uno tiene que aprender a reconocer, justamente. Porque si el cuerpo comunica, pues bueno, nosotros tratamos de aprender. Este cuerpo también es bastante maleable. ¿Okay? También tratamos de entender cómo lo podemos cambiar dependiendo de la comunicación, cómo lo moldeamos, ¿okay? Culturalmente. Para ir terminando esta parte de la charla, simplemente, quiero preguntarles, entre estas cuatro mujeres están entrando a una entrevista de trabajo. Pensemos ese escenario. ¿A cuál de estas cuatro mujeres le darían ustedes ese empleo? Solo juzgándolo, porque así hacemos, además, solo juzgando su cuerpo. Y no estoy hablando de una cuestión estética, sino de lo que está transmitiendo, está comunicando. ¿A cuál de estas cuatro mujeres le darían ustedes ese trabajo? Quien quiera.
¿Qué opinan? La tercera, empezando desde el lado derecho, ¿A la que está de esta forma? la que está cruzada las piernas. Ah, ok. Listo. ¿Por qué, Jimena? Porque, o sea, su cuerpo a mí me manifiesta como un poco de tranquilidad, de estar relajada, Ok. o sea, tan tensa, ¿no? Está muy relajada. Puede ser. Sí, la tercera está muy relajada. ¿Qué más? Tal vez demasiado relajada si fuera para mi gusto, pero puede ser. Ok. ¿Quién más? Tal vez alguien más. La primera parece estar como muy aburrida. Es como mi intención. Me parecería. La segunda parece estar como en otro lugar, ¿no? Recuerden lo de la mirada distante. La tercera sí está en la situación. Está contenta, pero no está demasiado relajada. Es decir, lo que quiero que pensemos de nuevo es, seamos conscientes sobre los tipos de actitudes que tomamos, los tipos de comunicaciones que realizamos, y de nuevo, que en todo el momento estamos generando significaciones hacia el otro. ¿Ok? Entonces, voy a hacer el último intento. A ver si con esto y con esto quisiera terminar la charla, de ver este fragmento del video. Y si no funciona, pues nada, lo abrimos a preguntas, pero me gustaría hacer el último intento, ¿vale? Denme un segundo. ¿Ahí se alcanza a ver la pantalla? No. No, algo está pasando con esto. Bueno, no importa. A ver, de nuevo, más bien, quisiera abrir, por cuestiones de tiempo, quisiera abrir más bien el micrófono, más bien quisiera saber si ustedes quisieran hacer preguntas sobre esta cuestión. ¿En qué contextos esto de comunicar y de ser conscientes sobre los significados que estamos creando a partir de nuestro cuerpo, a partir de lo que decimos, etcétera, les ha generado conflictos? También podría ser una pregunta. Y me gustaría escucharlos más bien. Bueno, claro, gracias Néstor. No sé si se animan a responder la pregunta de Néstor, pero también si es que alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta que quisiera hacerle a Néstor sobre lo que acabamos de conversar, pues está abierto el chat para que puedan realizar sus preguntas. Juan Fernando. Ahora sí, ¿me pueden escuchar un poquito mejor? Sí, mucho mejor. Perfecto. Bueno, nada más para aportar, me parece muy interesante este programa, esta modalidad de esta charla para dar un acercamiento a la oferta académica que se va a proponer, ya que en el ejercicio profesional en el que me encuentro yo hay una tendencia que viene un poco migrándose desde la parte europea a la parte americana de la educación al paciente. Y particularmente he tenido una dificultad muy grande al momento de abordar a los pacientes, sobre todo cuando se trata con los familiares directos, que a veces uno pretende dar algún tipo de información y la información no siempre llega como uno esperaría, o a lo mejor la información se distorsiona, dando un significado a lo mejor más grave de lo que pretendemos nosotros al momento de comunicar. Entonces, muy encantado con esto, y sobre todo porque voy teniendo un poco de experiencia en cuanto a esta tendencia de la psiconeuroinmunología, que también habla muchísimo sobre la forma de cómo abordar a los pacientes, y precisamente indagamos en el hablar sin usar la voz, en el conocer al paciente sin hacer un abordaje que pueda ser muy brusco
y que nos permita conocer más a detalle ciertas cosas o ciertos detalles que a lo mejor no precisamente se deben abordar o clásicamente no se abordan en la consulta. Eso nada más. Muchas gracias. Vale. Gracias, Juan Fernando. Y sí, es que eso es lo que ocurre, ¿no? Y es una tendencia. Pensemos, por ejemplo, en las aplicaciones que tiene todo esto en salud pública. Concretamente. Es una cosa muy importante porque si estamos haciendo campañas, si estamos trabajando sobre aproximación a públicos más grandes de comunicación, perdón, de posibles pacientes o campañas de prevención, etcétera, la pedagogía está trabajando mucho sobre eso y el desarrollo del campo de la comunicación para la salud y la comunicación para la ciencia ha hecho unas cosas muy interesantes, como no sé, mencionamos hace un momento. Toda esta cuestión de la programación neurolingüística está muy atravesada por esta cuestión también, por ejemplo. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien. Tal vez si es que desean escribir sus preguntas en el chat y también comentarles que en el chat está puesto el link de nuestra maestría para que puedan tener un poco más de información de lo que estamos ofertando y cómo pueden ustedes inscribirse y participar en esta maestría de 1 año que es profesionalizante. No sé si alguien más tiene algunas preguntas. Yo tengo una pregunta, Néstor, cuando tú hablabas del tema del trato, ¿no? Del contacto con la persona. No sé si puede. Turipia, gracias. Ya. El tema del trato, tú hablabas del tú y el usted, hablemos del contexto de Argentina, ¿no? De los vecinos nuestros de Colombia, que depende de las zonas también, no necesitamos que, no necesitan más bien tratarse de usted, sino del tú. Entonces, del tú y usted también va a depender mucho del contexto. Sí, claro. A esto es a lo que me referiría también con el tema de registros lingüísticos y de símbolos. Quiero que pensemos también que cualquier cosa que nosotros decimos no es gratuita. Refleja una forma de pensar y de ser y de ver el mundo. Ya que mencionas el tema del tú y el usted. Por ejemplo, yo viví muchos años en Colombia y una cosa, pese a que vengo de familia colombiana, pero una cosa que me sorprendía mucho era el uso tan ceremonioso del usted en ciertas instancias. Pero por decirte un ejemplo, entre hombres, inclusive entre amigos, el usted se mantiene, ¿ok? ¿Por qué? Porque culturalmente hay una distancia ahí que no hay con las mujeres, por ejemplo. Y eso, ahí hay una forma, podríamos ponernos a hablar sobre formas de machismos un poco también solapados, pero también es como una forma de entender esas distancias. El tú y el usted, por ejemplo, en Colombia varía mucho si estamos viviendo en una zona andina de montaña como Nariño, como Bogotá, por ejemplo, o en la costa. En la costa nadie le va a tratar a usted, nadie te va a tratar de usted, ¿ok? Porque justamente reflejan distintas formas de vida. Una que está más atravesada por lo ceremonial, distante, y otra que está más atravesada por la cercanía. ¿Okay? Y a mí particularmente como ecuatoriano me tocó adaptarme bastante también, modificar mis formas de hablar, porque ellos decían que yo hablaba, me daba muchas vueltas para hablar, y cierto era. Y luego me tocó adaptarme a la forma de hablar con ellos. Y luego al regresar acá me tocó volver a cambiar mis formas de hablar porque luego decían que hablaba muy directo. Entonces, fíjense, todo eso hay que tomarlo en cuenta también. De nuevo, cómo hablamos es una forma de ver el mundo. No sé si hay otra pregunta. Si hay otra pregunta, si alguien más quiere consultar. Bueno, estamos casi ya por terminar y... Carlos haciendo una pregunta. Ya, listo, Perdón. Carlos. Sí, Carlos, por favor. Hola, profe, un gusto volver a verle.
Este es exalumno de la maestría de salud pública para la PUCE. Creo que ya se acordó. Qué gusto estar en esta charla. Mi pregunta es, ¿cuál es el reto de la comunicación en salud frente a las redes sociales y el fenómeno denigrante hacia el pensamiento técnico? Hasta hace unos años, antes de las redes sociales, cuando escuchábamos hablar a un ingeniero, a un abogado, a un doctor, lo escuchábamos con cierto respeto y decíamos, es ingeniero, es abogado, es doctor, es lo que es arquitecto. Hoy en día, acorde a nuestras pasiones, emociones y las propias vicisitudes de las redes sociales, junto con todo lo político que siempre termina metido, es muy fácil denigrar el pensamiento técnico en redes sociales y en público. O sea, ahora, hoy en día, una persona se expresa y dice, acabo de hacer un estudio de 6 años que demuestra tal y tal cosa. Entonces, y la gente fácilmente denigra porque no está acorde a sus creencias, ¿no? Acorde a sus propias pasiones. La pregunta es entonces, ¿cómo enfrentar la comunicación, cómo lograr comunicación en salud frente a estos actos denigrantes que sufre el pensamiento técnico en redes sociales? Carlos, es una muy buena pregunta y daría para una charla entera, pero te estás refiriendo un poco a una cuestión de la posverdad, que es un término que se puso de moda en el 2016 contra la cuestión de Trump y demás. A ver, hay un filósofo coreano que me gusta mucho que se llama Byul-Chul Han, y Byul-Chul Han arranca un libro de él que dice que somos una sociedad sin respeto. Pero no lo dice en un mal sentido. ¿Qué es lo que explica Han? Dice, nosotros somos una sociedad sin respeto en la medida en la que tenemos una comunicación tan horizontal. Hemos llegado a un punto en el que en verdad hemos democratizado tanto la comunicación, la hemos horizontalizado tanto, que el respeto fue un daño colateral, porque el respeto implica distancia, ¿ok? Sin distancia no hay respeto. Así de sencillo, lo dice Han y está, y a mí me parece que tiene mucho sentido, porque esa distancia también implica asumir ciertos roles. Parte de la cuestión que ocurre, Carlos, en las redes sociales es que nos horizontaliza aún más. Todos estamos en la misma posición de conversar, de participar, de opinar, ¿ok? Y eso elimina distancias. Y eso tiene cosas buenas, porque nos permite interactuar de forma mucho más directa. Entonces, digamos, en el ejemplo concreto que tú dices de este investigador que estudió 6 años, le permite responder cosas inmediatas, sacar datos concretos, hacer cosas sumamente interactivas con sus resultados de investigación. Yo lo he intentado hacer con algunos de los míos, pero también va a implicar que efectivamente yo tengo que asumir que no tengo el mismo grado de jerarquía que existía, por ejemplo, en un paper académico o en otras formas de comunicación, como en los congresos, etcétera, porque son otras formas de comunicación. Entonces yo te diría que el reto es entender cómo ha cambiado esto y no verlo con una nostalgia del pasado de es que antes era mejor. No, tenemos que adaptarnos, es lo que hay. Pero en la medida que lo entendemos, y esto sí te lo puedo decir por experiencia propia, mejoramos nuestras comunicaciones también, porque adquirimos herramientas para ser más estratégicos. Qué chévere, Carlos. ¿Qué tal? Gracias por estar aquí. Y bueno, hay varios compañeros tuyos de la maestría de salud pública que les interesó muchísimo el tema de la comunicación y ahora estamos con eso. La idea de impulsar esta maestría porque vemos que existe ciertas dificultades específicamente en lo que es transmitir mensajes, en compartir mensajes desde los distintos canales o aplicativos que existen ahora, que ya no estamos hablando, como les decía, de medios de comunicación tradicionales, sino un TikTok, un Instagram, un Facebook, un LinkedIn y muchos otros que existen, donde los discursos o cada mensaje es el mismo, la idea es la misma, más bien dicho, pero el mensaje o la narración es diferente, es totalmente distinta.
Y eso es lo que queremos. No sé, queremos ya concluir esto, dejarles conectados porque vamos a tener otra Open Cloud para la próxima semana. Les estaremos comunicando por nuestras redes sociales, por la página web de la universidad, para conversar sobre la cultura digital. Tendremos un expositor, un ponente español, José Miguel Cacho. Él es parte de nuestro grupo, de nuestro cuerpo docente, y él va a hablar sobre cultura digital en la salud, cómo construir esas narraciones. Invitados todos, agradecerles un montón y comentarles que la maestría ofrece todos los elementos, las competencias, las técnicas y herramientas para manejar una buena comunicación, una comunicación empática con quienes estamos relacionados, con quienes trabajamos. Agradecerles y ojalá puedan estar con nosotros en esta maestría. Gracias a todos. Gracias, Jimena. Buenas noches y un gusto. Espero verlos pronto, entonces, en la maestría. Gracias a Néstor por su tiempo y a ustedes también por dedicarle el tiempo a aprender un poco más. Una buena noche.